La semana pasada tuvimos el privilegio de poder presentar la primera parte de este tópico que hoy hemos convertido en la segunda parte, titulado Alejados del Santuario, parte número 2. Alejados del Santuario, parte número 2. Saben, leía a nuestro hermano la lectura bíblica y nos encontramos con este texto maravilloso de Salmos 22:11. Hermano, yo le invito a usted para que tenga la oportunidad también de buscar la Escritura. Saben, no hay cosa más hermosa de poder siempre traer su Escritura. Hoy en día muchos optamos por tener nuestra Escritura en nuestros teléfonos inteligentes, pero hemos perdido como que la costumbre de cargar con nuestra Biblia. Y pues no hay cosa más bonita que volver a las sendas antiguas. Este texto es simplemente para que meditemos. Y la Escritura dice de esta manera: no te alejes ¿de dónde? De mí. Porque la angustia está ¿cómo? Cerca. Porque no hay quien ayude. Hermanos, hemos usado este texto simplemente para que meditemos. Hay dos puntos muy importantes que necesitamos entender, hermanos. Y eso es lo que hoy queremos hacer. Tratar de entender por qué la importancia de no alejarnos o de no quitar nuestra vista del santuario. ¿Por qué es tan importante? Dos puntos comunes que tenemos que entender. Tocamos, hermanos, este texto previo. Esto es un recordatorio que lo encontramos ahí en Crónicas. Y ese texto nos enseñó grandes cosas. En este texto se había concentrado todo lo que presentamos la semana pasada. Y noten cómo este texto lo dice. Porque nuestros padres, dice la Escritura, se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Porque le dejaron, número uno, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron ¿qué? Las espaldas. Hermanos, ahí está centrado todo lo que presentamos la semana pasada. Ahí está centrado todo lo que vamos a presentar nuevamente hoy. ¿Por qué? Porque muchos hoy en estos tiempos tan peligrosos también hemos apartado nuestra vista de aquello que el Señor estableció en la tierra en los tiempos de Moisés. De aquello que le dijo a Moisés que elaborara, porque de ahí iba a emanar todas las grandes verdades. Era el santuario y todos sus servicios. Así que es muy importante, hermanos, que entendamos dos palabras. Primero, ¿qué significa, hermanos, rebelarse y apartarse? Son los dos puntos que queremos discutir. ¿Qué significan esas dos cosas? ¿Saben? El diccionario nos dice estas palabras, hermanos. Rebelarse es negarse a obedecer a otra quien tiene autoridad sobre ella. Eso es rebelarse. Es negarse a obedecer a otra que tiene autoridad sobre ella. Eso es rebelarse.
La Escritura dice que nuestros padres se habían rebelado con Dios. O sea, en otras palabras, nuestros padres se negaron a obedecer ¿a quién? A Dios. Entonces, noten cómo lo dice el segundo verbo, apartarse. Significa separarse o alejarse de una persona de manera temporal o indefinidamente. Pero lo más importante es lo que la otra definición nos da, es cortar relación y vivir separado de ese ¿qué? Alguien. Eso es lo que significa esas dos grandes palabras, hermanos. El pueblo de aquel entonces quiso apartarse totalmente de Dios. Quiso manejarse a su antojo, sin que nadie le pudiese decir nada. ¿De qué dos males sufría Israel, hermanos queridos? Porque ahora mismo acabamos de ver a través de Crónicas de que el pueblo de ese entonces se rebeló e hizo lo malo. Se rebeló contra Dios, hermanos, e hizo lo malo. ¿Será posible que nosotros también estemos en rebelión con Dios hoy en estos tiempos? ¿Y estemos haciendo lo malo hoy en estos tiempos? ¿Podrá ser posible? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Así que la Escritura nos dice a través del libro de Jeremías, capítulo 2, esas dos grandes razones por las cuales se rebelaron. Note lo que dice el versículo 13. Bueno, es muy importante que nosotros podamos llegar a entender esto. Note lo que dice. Porque dos males, dice, dos males, ¿ha hecho quién, hermano? Mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron, dice, a mí. Noten, ¿cuál fue el primer paso que ellos tomaron? Dejar a Dios. Me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen aguas. ¿Qué es lo que cavaron, hermanos? Su propia justicia. ¿Y qué pasó? No podían retener ¿qué? Las aguas. ¿Y qué representan las aguas, hermanos? La bendición de Dios. ¿Saben? Aquí, hermanos queridos, es donde se encuentran una gran cantidad de nuestros problemas. ¿Qué nos ha alejado del santuario en estos últimos días, hermanos? ¿Se ha pensado usted, se ha puesto a pensar qué es lo que nos ha alejado a nosotros en estos últimos días del santuario? Miren cómo lo ve el libro de Números, capítulo 11, versículo 1 y 2. Allí encontramos la respuesta de cómo en realidad nos hemos alejado de Dios. Números capítulo 11, versículo 1 y 2, nos da la respuesta de por qué
nos hemos alejado del santuario en estos últimos días. Y dice la Escritura de esta manera: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de ¿quién? ¿Y lo oyó quién, hermanos queridos? Jehová Dios lo oyó. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue? ¿Qué cambio hubo en el Señor? Dice que ardió su ira. Y dice, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Qué pasó con el Señor, hermanos, cuando se encendió su ira? Dice que una parte del campamento lo destruyó, hermano, lo quemó. ¿Y qué hizo el pueblo al ver esta aptitud del Señor Jehová? Entonces dice, el pueblo clamó a Moisés. ¿Y Moisés qué hizo, hermanos queridos? Le rogó a Dios. ¿Y qué pasó con el fuego, hermanos? Se extinguió. Hermanos, el caudillo tomó la actitud de interceder por un pueblo que de verdad era rebelde. Y el Señor escuchó el ruego de Moisés. Por Moisés, ese pueblo no fue consumido en su totalidad. Hoy en esta tierra también hay Moiséses modernos, y que por esos el Señor no ha destruido esta tierra. Ojalá que de esos Moiséses modernos, usted y este servidor seamos uno de ellos. Pero hermanos queridos, ¿de qué deseaba alejarse el pueblo de Israel? ¿Quiere saberlo? ¿De qué en realidad deseaba alejarse el pueblo de Israel? Noten lo que dice nuevamente el libro de Números, capítulo 11. Versículo 4 en adelante. Noten cómo lo dice. Y la gente extranjera que se mezclaba con ellos tuvo un vivo deseo. Hermanos, la gente que se mezcló, aquella gente que se unió en la salida de Egipto, que se unió al pueblo de Israel, esa gente sirvió muchas veces de tropiezo para el pueblo de Israel de aquel entonces. Y dice, y la gente que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer qué, hermanos queridos? ¿Quiénes incitaron al pueblo de Israel a comer carne? La gente extranjera, hermanos. Aquellos que pertenecían a los egipcios, que habían salido por miedo para no ser destruidos por las plagas, decidieron optar por seguir al pueblo de Israel y adorar su Dios, pero también llevando consigo una maleta de dioses con ellos. Y empezaron a decir, nos acordamos del pescado
que comíamos en Egipto de balde. Nos acordamos de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma, ¿cómo? Dice, se seca, pues nada, sino que, ¿qué es lo único que miraban ellos, hermano? Maná. Por eso es que ellos terminan diciendo, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Wow, perdón. Estaban hastiados de comer ¿qué? Maná. ¿Y qué es el maná? ¿No era el pan del cielo? ¿No era el pan de los ángeles? Hermanos, se hastiaron de comer maná. Yo le pregunto a usted, ¿dónde se encontraba el maná en el tabernáculo? ¿En qué compartimiento estaba el maná en el tabernáculo o en el santuario? ¿No era acaso en el lugar santísimo? Cuando Cristo vino a esta tierra, hermanos queridos, el Señor le explicó claramente al pueblo de ese entonces que Él era el maná que había descendido del cielo. Pero ellos no le querían creer al Señor Jesús. Y rechazaron totalmente las palabras del Señor Jesús. Capítulo Juan del libro, versículo 6, capítulo 6 del libro de Juan, me estoy ya yo confundiendo todo. El versículo 41, el Señor les dice, yo soy el pan que descendió del cielo. No era el pan que Moisés y el pueblo habían recibido. El Señor les estaba diciendo, ese pan, ustedes lo comieron, pero perecieron, pero este pan, si ustedes lo comen, permaneceré para acá, para siempre. Sin embargo, nadie quiso aceptar el pan del cielo que Dios había enviado a esta tierra en rescate de cada uno de ellos. Por eso es que el Señor dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es imposible, hermanos. La queja fue tan grande que llegaron a decir que les iba mejor, ¿dónde? Hermanos, es terrible. Pero esa gente pudo decir que le iba mejor en Egipto que en camino a la Canaán terrenal. Se atrevió de una manera osádica decir y pronunciar las palabras que el Señor no había puesto en sus corazones. Noten cómo lo dice la Escritura, hermanos. Números 11, 18. Qué triste es cuando nosotros tomamos la libertad de actuar a nuestro o a nuestra manera de pensar y ofender a nuestro Dios. Noten lo que la Escritura dice. Pero al pueblo dirás, son palabras de Jehová a Moisés, santificaos para mañana, le dice la Escritura. Y comeréis carne,
porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Allá teníamos todo para comer. Teníamos toda clase de carne para comer. Y sigue diciendo Moisés al pueblo, Jehová pues os dará carne y comeréis. ¿Les dio carne el Señor a comer, hermanos? ¿Sí? ¿Era esa la voluntad del Señor, hermanos? No era esa. ¿Por qué entonces el pueblo pidió carne? Saben, mucha gente dice, pero si Levíticos 11 nos dice que podemos comer de todo. Está todo delineado. Pero el Señor nos dio una lista y sabía por qué había permitido que el pueblo llegase a ingerir comida de animal. Pero hermanos, en el lugar santísimo no hay carne, hay maná. Entonces, hermanos queridos, ¿por qué seguimos renuentes en aceptar el mensaje pro salud del Señor? Ese pueblo pidió carne y el Señor les dio carne. Pero noten lo que dice la sierva del Señor, hermanos. Patriarcas y Profetas, página 397 y 398. La iniquidad, dice, empeoró pronto. En vez de llevar a los sobrevivientes, dice, a la humillación y al arrepentimiento, este temible castigo no pareció tener en ellos otro fruto que intensificar las murmuraciones. Por todas partes el pueblo, hermanos, se reunía a la puerta de sus tiendas llorando y lamentándose, hermanos queridos. Así dice ella, por sus quejas, murmuraciones de que solo miraban maná en sus ojos. Así dice, manifestaron ellos, ese pueblo, manifestó su descontento con los alimentos que su Creador les había proporcionado. No obstante, dice ella, tenían ellos pruebas suficientes, hermanos, constantes, de que ese alimento, o sea, el maná, se adaptaba ¿a qué? A sus necesidades. Pues a pesar de las tribulaciones que soportaban, no había, dice, una sola persona enferma en todas las tribus del pueblo de Israel. El maná, hermanos, llenaba todas las necesidades que nuestro cuerpo necesita. Y necesitó en aquel entonces. La pregunta que volvemos a hacer es, ¿por qué todavía hoy el pueblo que dice ser el pueblo de Dios todavía sigue ingiriendo las comidas de Egipto? Si para llegar al lugar santísimo hay un proceso a seguir, y es el proceso de santificación, y yo podría decirlo con categoría, es un proceso de desintoxicarse. Hermanos, todavía hoy el pueblo sigue comiendo a su antojo. Y pensamos que podemos entrar hasta la misma presencia de Dios. Porque eso es lo más triste. Por eso es que nuestros ojos se han alejado del santuario. No solo se alejó de ese pueblo, porque ellos quitaron su vista del santuario y le dieron las espaldas, sino que también el pueblo de estos últimos días está cometiendo las mismas cosas
de aquel. Por eso es que nuevamente reincidimos en las rebeliones y en los pecados de aquel pueblo. Por eso es que se cumple la escritura de acuerdo a Eclesiastés 3:15. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue hecho. Y Dios restaura las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros, como profesos hijos de Dios, todavía hasta ahora estamos en desobediencia, quitando nuestra vista del santuario. Hermanos, nadie que haya conocido la luz en estos tiempos y que siga renuente al mensaje pro salud, podrá estar ante la presencia de Dios. Nadie, hermanos queridos, porque todos aquellos que han recibido la luz, el mensaje del tercer ángel, tienen la responsabilidad de estar en obediencia a lo establecido por Dios en el santuario terrenal y saber que eso mismo se está llevando allá a cabo en el cielo. Aquí en la tierra, el Señor proveyó un medio de perdón, de justificación para el hombre, y ese medio fue el Cordero de Dios. Ese corderito simbolizado en un animalito era el medio de perdón para ese pueblo en aquel entonces. Pero a raíz de ese perdón dado al ser humano, ahora el ser humano comenzaba un proceso de santificación para poder llegar hasta la segunda parte del compartimiento del santuario. Tenía que tener la luz del mundo. Por eso es que la Escritura nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Tenía los panes que estaban colocados, los 12 panes, que era el pan que Dios provee las necesidades del ser humano. Pero en el siguiente compartimiento, hermanos, solo hay 3 cosas. O aceptamos el mensaje pro salud o lo rechazamos. Así de sencillo es. Aquellos escondieron su rostro, no quisieron obedecer al Señor. Rebelarse es negarse a obedecer, es apartarse, es simplemente decir: no quiero obedecer. Hermanos queridos, ¿cuál fue el resultado ante la exigencia de comer la carne de Egipto? ¿Cuál fue ese resultado? ¿Quieres saber cuál fue el resultado atroz que experimentó ese pueblo? Noten ustedes lo que dice el libro de Números 11, versículos 19 y 20. Libro de Números 11, versículos 19 y 20 dice estas palabras: no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. Si no, dice, comeréis carne ¿hasta cuánto? Hasta un mes entero. Hasta que os salga ¿por dónde, hermanos queridos? Por las narices. ¿Y qué más? Y la aborrezcáis. Noten ustedes, hermanos, que ¿por cuanto qué? Por cuanto menospreciaste ¿qué? A Jehová. O sea, menospreciaron el alimento que Dios le dio a aquel pueblo y el alimento que hoy Dios le da a este pueblo para que también obedezca, que hoy por hoy también muchos estamos en violación al mensaje pro salud.
Dice, un mes entero comerán. ¿Hasta que qué? Hasta que les salga por las narices. ¿Saben, hermanos queridos, que no hay cosa más triste que estar ingiriendo constantemente? Recuerdo cuando tuve que ir a hacer una colonoscopía, me dieron un galón así, creo que fue de grande, y tuve que ingerir el líquido y constantemente tenía que tomarme todo ese galón, hermanos queridos. En menos de 24 horas tenía que tomarme todo eso. Llegó el momento en que comencé a vomitarlo, porque ya no soportaba el tener que volver a ingerirlo y el olor me tenía fastidiado. El Señor le dio 30 días, hermanos, comiendo y consumiendo carne y carne y carne, hasta que dice que le salía hasta por las narices. ¿Qué había en la mente del Señor, hermanos queridos? Que el pueblo llegara a aborrecer, ¿qué? La carne. ¿Por qué? Porque Él quería que fuese maná el que el pueblo cogiera. Él quería que el alimento fuese maná. Pero y entonces, hermanos, ¿por qué nosotros todavía estamos adictos a estas cosas? ¿Por qué, hermanos, no queremos lograr entender que el Señor Jesús, a través de Juan, decía: yo soy el pan, yo soy el maná? Qué triste la condición la nuestra, hermanos queridos. ¿Cuál, hermanos queridos, es la exhortación que se nos hace hoy, así como se hizo en antaño? ¿Quieres saberlo? Note lo que dice Primera de Reyes, hermanos, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18 y el versículo 21. ¿Sabe qué es lo que dice, hermanos? Mire lo que dice ahí, hermano. Vea cómo lee. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. ¿Y el pueblo qué hizo, hermanos? No respondió nada. ¿Sabe? Hoy en día también, si la pregunta se volviera a hacer, muchos nos quedaríamos callados. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que la adicción a desobedecer a Dios en el plan de salud. Pero queremos ir hasta el lugar santísimo donde está su presencia. Pero allá hay solo tres cosas, hermanos, que nos determinará el sí o el no. La clase de frutos que hemos producido por el Espíritu Santo. O porque si le hemos entregado la verdad, en realidad nuestro corazón al Señor, que el Señor mirará qué clase de frutos son. Si hemos obedecido fielmente al mensaje pro salud, como Dios le dio ese mensaje al pueblo de Israel en el desierto y lo alimentó con maná, y ninguno de ellos, hermanos, sufrió de una enfermedad. Pero hoy en día, hermanos queridos, llegamos a los 60, 70 y nos duele la espalda. Me subía ahí para poder poner, de acuerdo a nuestro hermano, que pusiera las luces, y con el cuidado, porque si me llego a caer me rompo. Y sabe una cosa, ya repuestos a esta edad ya no hay. Hermano querido, aunque usted no lo crea, todavía dudamos
si hacemos la transición o no. Dudamos. Por eso Elías a ese pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo, hermanos queridos? La sierva dice a través de Joya de los Testimonios, tomo 2, página 157, dice esta palabra: la misma desobediencia y el fracaso que se vieron en la iglesia judaica, ¿escuchó esto?, han caracterizado en mayor grado al pueblo que ha tenido la gran luz celestial de los últimos mensajes de amonestación, perdón. La misma condición, hermanos, la misma desobediencia y el mismo fracaso que cometieron aquellos, también la iglesia de estos últimos tiempos está metida en el mismo barco. En el mismo barco de desobediencia. ¿Dejaremos, hermanos, que la historia se repita en nuestras vidas? Hermanos queridos, ¿cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? ¿Cuál fue ese mensaje? Noten cuál fue el mensaje. Juan 1, 29 y 30 dice así estas palabras. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora noten, ¿cuál era el cordero que se mataba en el santuario, hermanos, para el perdón del pecador? Era nada más un símbolo de el Señor Jesús, llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo quitó para aquellos y lo está quitando también para hoy en este tiempo. Hermano querido, Dios nos ha puesto el medio de salvación, pero todo es a través del Señor Jesús. Hermanos, sin la obediencia al Señor estamos perdidos. Si quitamos los ojos del santuario, estamos perdidos, porque ahí se encuentran todas las grandes verdades que le fueron entregadas a la iglesia de antaño, de los tiempos del Señor Jesús y los tiempos nuestros. Y nosotros, hermanos, estamos para el cierre de la historia de esta tierra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, hermanos queridos? Note lo que dice esta declaración muy importante, que no quiero pasarla por alto. La edificación del carácter, página 23 y 24, dice estas palabras: es imposible que una persona goce de la santificación. ¿Escuchó esto? Es imposible que una persona goce de la santificación mientras sea egoísta y glotona. ¿Escuchó esto? Muchos, dice, gimen bajo la carga de enfermedades debido a actos erróneos en el comer y beber que hacen violencia a las leyes de la vida y a las leyes ¿de qué? De la salud. Cuando estamos en desobediencia a esas leyes, ¿qué sucede con nuestro cuerpo? Dice, están, debilitando sus órganos digestivos al complacerse en el apetito ¿qué? No dado por Dios. Por eso el maná está en el lugar santísimo, hermanos queridos. Por eso el maná no estaba en el atrio, porque allí había carne. No estaba en el lugar santo, porque los sacerdotes entraban y salían y luego comían carne. Porque era un símbolo de que ellos tenían que llevar el pecado del pueblo.
Pero en el lugar santísimo ya no había carne, hermanos queridos. Era la limpieza total del pecado. Hermanos, ¿qué sucede cuando no se pone en práctica las leyes de la salud? ¿Quiere saber usted? ¿Quiere saberlo, hermano? ¿Quiere saberlo? Note lo que dice Consejo sobre la Salud, página 107. El hombre también puede permitir que sus talentos se enmojezcan por falta de uso. ¿Qué es enmojecer? Se atrofien. O que los malos hábitos los perviertan y los corrompa la falta de dominio propio y de fortaleza moral y religiosa. Entonces, su trayectoria será descendente. Desobedecerá la ley de Dios. Escuche esto. Y desobedecerá ¿qué? ¿Las leyes de qué? Las leyes de la salud. O sea que irá subiendo y subiendo ¿en qué? En rebelión contra Dios. ¿Y qué va a suceder cuando estamos en ascendente rebeldía con Dios? El apetito, dice, lo dominará. Y se dejará llevar por sus inclinaciones. Hermanos, ¿qué tan cerca estaba el corazón de ellos para con Jesús? ¿Qué tan cerca está el corazón nuestro para con Jesús? Note lo que dice Mateo 15, 7 y 9. El Señor les dijo a ellos, a aquellos que decían ser el pueblo de Dios, les dijo: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón ¿cómo estaba? Estaba cerca, estaba a millas de distancia del Señor Jesús. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estaban tan lejos del Señor Jesús? Porque la doctrina, dice, estaba ¿cómo? Prejuiciada. ¿Cómo era la doctrina de ellos? ¿Eran mandamientos de Dios o eran mandamientos de hombres? Era una doctrina hecha por el hombre. Por eso es que él dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Consejo sobre el régimen alimenticio, hermanos, dice estas palabras en la página 250. Hay muchos ahora bajo la sombra de muerte. Escucha esto. Hay muchos, hermanos queridos, bajo la sombra de la muerte que se habían preparado para hacer una obra en favor del Maestro, pero que no han sentido la responsabilidad sagrada de observar las leyes de la salud. Hay muchos bajo la sombra de la muerte que se habían preparado para hacer una obra, dice, en favor del Maestro, pero que no han sentido la responsabilidad sagrada de obedecer las leyes de la salud. Las leyes del organismo físico son, a la verdad, dice, las leyes de Dios. Pero este hecho parece haber sido ya, ¿cómo? Olvidado. Hermano querido, por eso muchos nos hemos apartado del lugar santísimo y le hemos dado nuestra espalda al lugar santísimo, porque ahí no solo se encuentra la ley de Dios, sino también se encuentra la vara de Aarón. No solo se encuentra la vara de Aarón, sino también se encuentra el maná, que es el mensaje pro salud, brazo derecho del mensaje de Apocalipsis 14, que es el primero, segundo y tercer ángel.
Hermanos, sin esta obediencia estamos perdidos. Ojalá, hermano querido, que Dios tenga misericordia de nosotros. Ojalá que podamos hacer la transición, aunque sea con lucha. Ojalá tú y yo podamos lograr llegar hasta el lugar santísimo para que el Señor Jesús nos presente ante su Padre y interceda por nosotros diciendo: Padre, yo morí por Él. Él ha obedecido todo lo que tú estipulaste. Hermano, que Dios te bendiga. Que Dios de verdad ponga en tu corazón y en mi corazón el deseo de no seguir rebelándonos contra nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a despedir a la Grey. Padre amado que está usted en el cielo, Señor, muchas gracias, Señor, por habernos hecho comprender la solemnidad de estas cosas que están colocadas en el santuario celestial. Ya el santuario terrenal ya no existe, Padre, pero el ejemplo y el procedimiento a seguir sigue siendo latente, Señor. Y está ahí para cada uno de nosotros, para que estas cosas que han sido escritas sirvan de enseñanza para cada uno de nosotros. Señor, despídanos ahora con su bendición, Padre. Permita, Padre, que cada decisión que hagamos la hagamos con su dirección. Esta es una lucha grande en la que nos hemos enfrascado. El apóstol Pablo dice que es una carrera en la que muchos tenemos que abstenernos de muchas cosas para ganar el premio. Señor, ayúdenos en esta carrera tan difícil a vencer los apetitos, las comidas de Egipto. Y Padre querido, denos la fuerza para caminar. Despida a su Grey, Padre, y asimismo despida a las visitas. Deles una bendición muy especial a ellos. Gracias pues, Padre. No se olvide bendecir los alimentos que hemos de ingerir, Señor. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios, queridos hermanos, los bendiga rica y poderosamente.